En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Siria, con toda la cantidad de noticias relacionadas con Siria que se han producido en el último mes y cómo han revolucionado absolutamente el tablero sirio. Para ello me acompañan en este estudio el fotoperiodista Logan Perpiñá, que acaba de llegar de Siria. Bienvenido, Logan. Hola. Me acompaña también la analista en estrategia internacional Beatriz de León. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Carlos. Y el periodista de la revista Orient 21, Chris Denhon. Bienvenido, Chris. Buen día. El nuevo tablero sirio hoy en Primera Plana. Varias noticias acumuladas han revolucionado el tablero sirio durante el pasado mes de octubre que acaba de terminar, comenzando por el anuncio de la retirada de tropas estadounidenses. A partir de ahí, la ofensiva turca contra las milicias kurdas en el norte del país y alianzas casi podríamos decir antinatura, como por ejemplo la de los kurdos aproximándose al régimen de Bashar al-Assad para defenderse del enemigo turco. Y anuncios como por ejemplo la muerte del líder del Estado Islámico al-Baghdadi tras una operación estadounidense. Una coreografía geoestratégica que incluso ha puesto de acuerdo, lo que parecía impensable, a líderes como Trump, Putin y Erdogan, y que se cobra de nuevo como víctimas a los kurdos. Todo este cruce de piezas, ¿qué deja en el tablero sirio? Hoy lo vamos a analizar aquí en Primera Plana. Pero antes vamos a repasar, como hacemos siempre, algunas de las portadas que nos deja la prensa. Portadas como la del diario Le Monde. Ante la ofensiva turca, los kurdos se ven obligados a llamar al régimen sirio. Liberación sobre esta ofensiva de Turquía en el norte sirio, con una icónica portada en la que simboliza quién gana de nuevo la batalla. Es Putin, dice Liberación, quien vuelve a ganar. ABC en España. Turquía chantajea a Bruselas con los refugiados sirios. Erdogan amenaza con enviar a Europa a millones de víctimas del conflicto si Estados Unidos boicotea su ofensiva. Bueno, Logan, toda esta coreografía diplomática y militar entre Rusia, Turquía y Siria que hemos visto en las últimas semanas, podríamos decir que es una especie de alianza pragmática en la que los grandes perdedores son los kurdos. Sí, obviamente. Los kurdos son los grandes perdedores de esta retirada estadounidense y sobre todo ahora se ven obligados de negociar con el régimen de Damasco y como lo dijo el comandante en jefe de las fuerzas democráticas sirias, es un compromiso doloroso. Pero entre el compromiso doloroso y bueno, el genocidio de su pueblo tenía que elegir esto. También los kurdos no son los únicos perdedores, sino las potencias europeas. Están delante del hecho consumado de la parte de los Estados Unidos, una llamada, y Trump, como en pasado diciembre, decidió de retirar sus fuerzas. Ahora es una declaración de fracaso para las potencias europeas que no pueden hacer nada sin sus aliados Estados Unidos. Se han producido un montón de noticias en el tablero sirio durante las últimas semanas. Vamos a intentar ir analizándolas una a una para que el oyente y nuestros telespectadores puedan un poco descifrar de lo que estamos hablando. Por ejemplo, todo empieza, Beatriz, con la retirada de tropas, el anuncio de retirada de tropas de Estados Unidos. A partir de ahí, los turcos, Erdogan ve la posibilidad de esa ofensiva. ¿Por qué es para importante Erdogan esa zona, esa franja de 30 kilómetros, arrebatarle ese control a los kurdos? ¿Por qué es tan importante para Erdogan? Bueno, primero, esta no es la primera vez que Turquía intenta llegar a hacer esa frontera, esa franja segura, como la llaman ellos. El motivo principal son dos. El primero de ellos, es evidente, es echar a las fuerzas turcas de su frontera, porque desde que los kurdos consiguieron eliminar al Estado Islámico del noreste de Siria, evidentemente ellos se quedaron con el territorio y está al lado de Turquía. ¿Y por qué Turquía les ve como una amenaza? ¿Por qué piensa que los kurdos son una amenaza? Pues porque dentro de Turquía hay un partido que está considerado terrorista por la OTAN y por Turquía, que es el PKK. Y el PKK es un partido político que quiere la escisión y que es nacionalista y separatista en Turquía. Y tiene bastantes conexiones con los kurdos, o eso es lo que consideran los turcos, con los kurdos en Siria. Por lo tanto, que haya una fuerza kurda en la frontera de Turquía es una auténtica
amenaza para Erdogan. Y además a todo esto se le junta el segundo problema, que es el tema de los refugiados. Hay 3,6 millones de refugiados sirios ahora mismo en Turquía. Y esa presión migratoria, sumada a la crisis económica y a la falta de popularidad que está teniendo Erdogan, ha hecho que sea el momento idóneo para Erdogan de anunciar a las Naciones Unidas que esta zona segura no solo va a ser para echar a las milicias kurdas, sino que también va a ser para repatriar a los refugiados sirios a la región, a su territorio. Esta ofensiva turca se produjo justo después de que Donald Trump anunciase esa retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Chris, esa decisión de la que se derivan tantas decisiones geoestratégicas, ¿obedece a una lógica interna de Estados Unidos? ¿Obedece a una decisión propia de Donald Trump? ¿A qué obedece? Si es que obedece a algo. Obedece a nadie de racional. Nadie comprende o entiende la decisión de Trump, que es una decisión tomada después de una llamada telefónica. Nadie comprende. Ya le anunció hace un año que va a retirarse. Entonces, no es, la gente espera que una solución durable en Siria no será con tropas extranjeras en Siria. Entonces, eso lo saben. Pero los kurdos querían que las tropas salen del territorio de Siria, después una solución política por Siria, después la logra de una autonomía política por los esfuerzos kurdos y sus aliados árabes en la región nordeste, no antes. Esto es muy peligroso porque la consecuencia directa de la retirada de los Estados Unidos de Siria es un fortalecimiento de la Turquía en todo el norte de la Siria y de las milicias pro-turcos. Estas milicias que eran antes eran parte de la oposición de Siria, ahora son milicias de la Turquía que aplican una política de epuración étnica en la zona noroeste, en Afrin, lo que era el primer regalo de Putin a Rusia hace casi 2 años, y ahora está negociando otro regalo. Putin está negociando de dar un territorio entre Tal Abyad y Serikania con una profundidad de 30 kilómetros, un regalo para la Turquía, en donde la Turquía será de nuevo el maestro del juego. Pero lo que se discute hoy es que normalmente la Turquía no obtendrá toda la zona de los 30 kilómetros. Es por eso que la situación hoy en día queda un poco con mucha incertidumbre. Es importante de ver que durante años la cuestión de los refugiados ha siempre sido para Erdogan algo de soft power. Ha utilizado esta cuestión en sus relaciones con las fuerzas de Europa. Ahora mismo lo que se trata para él de arabizar también el norte de Siria, que hay muchos kurdos que históricamente viven ahí. Es una cuestión demográfica muy importante, y lo que sucedió estas últimas semanas se nota exactamente su estrategia, porque son miles y miles de personas que emigraron de esta frontera hacia el sur. Y vemos de manera muy clara los efectos de esta política. No sé si la decisión de la retirada de tropas estadounidenses puso en peligro la operación que ha dado con el fin de al-Baghdadi la semana pasada. Es decir, si se tuvo que acelerar esta operación, Chris. Yo pienso que los kurdos querían mostrar que ellos tuvieron información sobre dónde está Baghdadi. Que llevaba siendo seguido desde hace tiempo. Y a lo mejor esta operación, esta retirada de tropas, hace acelerar todo el movimiento de piezas. Yo no sé, pero lo que pasó es que mostraron que Bagdad era en el territorio controlado por la Turquía. Querían mostrar que que la Turquía no puede obtener más territorio en Siria, porque será un paraíso para los yihadistas. Vamos a ver cómo Donald Trump anunciaba de esta forma la muerte del terrorista más buscado del mundo, al-Baghdadi, tras una operación de los cuerpos de élite estadounidenses. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Bueno, un discurso, la verdad, en un tono muy distinto, si lo recuerdan, si recordamos al de Obama con el fin de Bin Laden, un discurso bueno, pues mucho menos solemne. No sé por qué se decide que sea este el momento para poner en marcha esta operación. ¿Por qué creéis que
que era el momento? ¿A qué obedece? Bueno, pues ya a partir de marzo ya no hay territorio del Estado Islámico en teoría en Siria, sigue habiendo algunas fuerzas, ahora mismo se calcula que alrededor de unos 18.000 todavía combatientes de ISIS, pero a partir de marzo Estados Unidos dice la guerra contra ISIS ha terminado en el territorio sirio. Ahora bien, todavía está al-Baghdadi como cabeza, ¿no? Y con todo lo que estaba ocurriendo en Turquía cuando decidieron lanzar la ofensiva, yo creo que era el momento idóneo para hacer algo así y demostrar que, bueno, ahora que encima es campaña electoral para Estados Unidos, que Estados Unidos, aunque se retire de Siria, sigue estando ahí y sigue luchando contra el terrorismo. Lo que parece claro es que cada vez es más determinante en todo este tablero geoestratégico del que hablamos hoy el papel de Rusia para buscar una posible salida en Siria, o como poco es el más influyente. No se puede encontrar ninguna salida sin contar con Moscú, ¿no, Chris? Con la retirada de los Estados Unidos es la Rusia que es la única potencia que es capaz de decir a la Turquía lo que puede hacer o no hacer. Yo pienso que la Rusia tiene dos objetivos con la Turquía. Primero es alejar la Turquía del OTAN. Es importante. Y segundo, mantener la integralidad territorial de Siria, lo que son dos objetivos que pueden ser contradictorios, porque al mismo tiempo Turquía está comprando misiles S-400 y aviones de combate Su-35 y por eso Putin está regalando la provincia de Afrin ya está hecho, la provincia de Idlib bajo control de la Turquía y ahorita mismo la zona de 150 kilómetros con 30 kilómetros de profundidad entre Tal Abyad y Sirkani. A todo ello, es un intercambio mercantil. A todo ello, la guerra cumple ya 8 años en el país y en Ginebra se entrevistan ahora el régimen sirio y la oposición con la tutela de Moscú en el llamado Comité Constitucional Sirio. No sé hasta qué punto puede hacer concesiones el régimen de al-Assad a la oposición. Eso es una pregunta que nadie puede contestar, porque de momento la situación es muy volátil, cambia de un día al otro. Sí. Y ahora mismo vemos que el PYD, que es la fuerza política de los kurdos, no va a estar en Ginebra. Así que se va a negociar cosas sin los principales protagonistas de esta historia. Así que, ¿qué esperar? Eso no tengo respuesta. Y con Damasco en una posición de fuerza, ¿no, Beatriz? Efectivamente, lo que ha producido que la ofensiva en Turquía es que Damasco, Bashar al-Assad, ha conseguido llegar a zonas que no había llegado desde el principio de la guerra, ¿no? Y ha conseguido un control mucho mayor del que había anteriormente. De hecho, en el Comité Constitucional, antes las fuerzas opositoras estaban los kurdos presentes, pero ahora se ha convertido en un juego en el que está la mitad el régimen de Assad, la otra mitad la oposición, que demanda cosas al gobierno, pero está en un momento de flaqueza absoluta. Todas las demandas que ha podido hacer de un gobierno transicional o de que los prisioneros pudieran salir de las cárceles, los prisioneros políticos, toda la baza de juego que podían tener acaba de terminar. Vamos a despedir en estos momentos a los telespectadores de France 24, pero nosotros en unos instantes continuamos hablando del tablero sirio aquí en Primera Plana. Descubra Sin Límite, el nuevo disco de Tamayo. El guardián de la salsa parisina estará en concierto en el barco Le Petit Bain de Paris este 1 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el marco del festival Ville de Musique du Monde. Para más información visite el sitio web petitbain.org. Continuamos en Primera Plana analizando el tablero sirio a partir de todas las noticias que nos ha propinado el mes de octubre a raíz de del anuncio de retirada de tropas de Estados Unidos. Lo hacemos con Beatriz de León, Chris Denjón y Logan Perpiñán, que acaba de llegar de Siria. Logan, a partir de la muerte de al-Baghdadi, ¿en qué situación queda el Estado Islámico actualmente y qué capacidad tiene de recomposición? Hablamos mucho de un riesgo de resurgimiento de la organización del Estado Islámico. Creo que hay que decir sobre todo que no es una posibilidad,
está en curso. Y está en curso desde meses y meses. Al noreste de Siria, al norte de Siria, también como en Irak, hay ataques diarios en la área de Kirkuk, en Irak, por ejemplo. Y ahora mismo vemos que las células durmientes de la Organización del Estado Islámico ahora se están despertando, están galvanizados por la operación de Turquía, y se nota por atentados en Camislo hace unos días en el norte de Siria, en la parte kurda. Ahora mismo en el terreno la situación es muy complicada, es un agobio para los kurdos y la gente que vive ahí, porque no solo hay kurdos, hay también muchos árabes que viven en esta parte norte de Siria, porque están bajo de varias amenazas. Y esto, los conflictos ya no son binarios desde mucho, pero en esta parte de Siria tienen la amenaza de Turquía, de los bombardeos y de los drones, tienen la amenaza de las milicias proturcas sirias que son acusadas por Amnistía Internacional de crímenes de guerra. Tienen otra amenaza que es la de la Organización del Estado Islámico, que se va reorganizando, y también hay una duda sobre el régimen de Damasco. Así que la población que vive al norte de Siria está bajo por lo menos de 4 amenazas, y esto es muy difícil para ellos. Y además, no sé si el anuncio de retirada de tropas estadounidenses compromete la seguridad de los presos que tenían los kurdos en cárceles. ¿En qué situación quedan esos presos, Beatriz? Efectivamente, las fuerzas kurdas decían que tenían aproximadamente 12.000 prisioneros del Estado Islámico en cárceles que estaban repartidas por toda la zona norte, ¿no? Entonces, en el mismo instante en que empieza la ofensiva, ya que solo lleva una semana, hay 100 presos que presupuestamente han conseguido escapar, y más importante, de los campos de refugiados ya hay 800 familias, mujeres y niños que han conseguido salir de los campos. Y es que los campos son inmensos. Hablamos de campos de 13.000 personas, como por ejemplo el campo de Ain Issa, ¿no? Y antes había 700, 800 soldados kurdos que estaban protegiendo el campo y asegurándose que no se escapaba y no había contacto, sobre todo con Daesh, pero ahora mismo muchas de esas fuerzas kurdas se han tenido que ir para la frontera para protegerse de los turcos, y por ello hay mucho peligro de escape, pero sobre todo hay mucho peligro de radicalización, porque las condiciones de esos campos son deplorables, y ahí hay un montón de niños que son las víctimas verdaderas de este conflicto, que están viviendo una situación tremenda, y además los que son de origen europeo no están siendo repatriados. Entonces nos encontramos con un panorama absolutamente desolador y muy peligroso para Europa. Vamos a hablar precisamente de eso, de Europa, porque en este puzzle geoestratégico hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Turquía, hemos hablado de Siria, hemos hablado de Putin, de Erdogan. ¿Y qué pasa con Europa? ¿Y dónde está Europa? A todo esto, ¿dónde está Europa? ¿Se le espera, no está, ni se le espera? ¿Qué rol cumplen Francia y Alemania en todos estos movimientos geoestratégicos que están convulsionando el tablero, Chris? Hay una condenación generalizada en todo el mundo de la operación de agresión de la Turquía en el norte de Siria. Esta es una cosa. No era el caso con la agresión turca en Afrin. Es algo distinto. Hay también una mundialización de la cuestión kurdo. Ahora la gente entiende, comprende un poco lo que han hecho los kurdos con sus aliados árabes en el terreno, pero condenaciones orales no son suficientes. Yo pienso que ellos, los potencias europeos, son incapaces de tomar medidas reales para pesar en la situación actual. Es un símbolo de debilidad de los países europeos, porque Francia ha condenado de manera muy clara esta operación, pero no puso a hacer nada. Sin su aliado americano no pueden hacer nada. Y es una marca de debilidad clara. Logan estuvo precisamente ahí en terreno en Siria, creo que justo durante la mal llamada tregua, ¿no? ¿Qué te contaban los kurdos sobre su sentir? Es decir, es un pueblo que se siente permanentemente traicionado. Sí, claro, eso es verdad. Lo dicen, pero son muy orgullosos también. Sí. Y sobre todo lo que dicen es que perdieron más de 11.000 personas durante la guerra contra Daesh, una guerra que no terminó, ¿eh? Y ahora mismo se sienten traicionados,
pero dicen que son combatientes de una manera muy orgullosa, diciendo que van a seguir luchando para sus derechos y sobre todo para los derechos, y eso a mí ha marcado mucho, para los derechos de toda la gente que vive en el norte de Siria, porque hablamos mucho de los kurdos, pero bajo de las amenazas que hablé hace poco, de estos 4 amenazas, hay kurdos, pero también hay árabes, hay cristianos, y el funcionamiento del norte de Siria es un funcionamiento que va con todas estas minoridades, y ahora mismo yo estaba hablando con árabes que vivían ahí, refugiados árabes que vivían en la parte del norte de Siria, y se sentaban en peligro por la operación turca. Árabes, digo, no solo los kurdos. Así que es toda una región que se ve destabilizada y aterrorizada. Pues vamos a seguir hablando precisamente de esta región de la que habla Logan, porque en otro país que ha vivido días convulsos y del que vamos a hablar a continuación es del Líbano, inmerso en unas grandes protestas que han provocado la dimisión de su primer ministro, que esta semana es nuestro personaje de la semana. El primer ministro de Líbano, Saad Hariri, ex primer ministro de Líbano, ha anunciado su dimisión en un breve discurso televisado en directo. Decenas de miles de libaneses, como conocen, llevan 2 semanas tomando las plazas y cortando carreteras, protestando contra la corrupción, la carestía y la ineficiencia de un gobierno de carácter caciquil y paralizado por los liderazgos sectarios heredados del final de la guerra civil hace ya 30 años y sobre todo con una gran estructura de corrupción que cangrena toda la estructura de poder en Líbano. Vamos a escuchar ese discurso. من 13 يوم والشعب اللبناني ناطر قرار بحل سياسي يوقف التدهور. ¿Qué supone la dimisión de al-Hariri? Logan estuvo en Siria, también has estado en Líbano, ¿no? Pocos días volviendo, sí. ¿Qué supone eso? ¿Supone el final de las protestas o no? No. Ayer, después del discurso de Aoun, la gente salió a las calles otra vez y no van a parar. Uno de los eslóganes más importantes de estas protestas es: el pueblo quiere el fin del régimen. O sea, no solo Hariri, pero todo el sistema. Todo este sistema que produce los problemas del Líbano. Hay problemas en electricidad, hay taxas, la gente está agobiada y sobre todo está bajo de un sistema que es sectaria. Digo, pues una de las cosas, ahora Hariri ha dimisionado, pero una de las únicas cosas muy importantes que podemos decir ahora mismo es que rompieron a las barreras sectarias el pueblo líbano, porque había chiitas, sunitas, cristianos en las calles juntos. Y esto ha sido una revolución para el Líbano. Beatriz. Sí, no, justo. Hay que entender en qué situación se encontraba el Líbano justo antes de las protestas, ¿no? Hablamos de 37% de paro juvenil, hablamos de servicios públicos ineficientes, problemas con el agua, problemas con la recogida de basuras, hablamos de una economía totalmente estancada, con una deuda pública superior al 150 del PIB, hablamos de un momento en el que el Líbano se encuentra en una crisis que probablemente no se ha encontrado en muchos años. Y ha sido por eso por lo que se han unido sunitas, chiíes y cristianos en las calles. Algunas de estas consecuencias de las que habla Beatriz también son derivadas del conflicto del que veníamos a hablar, de Siria. Creo que 200.000 libaneses han caído bajo el umbral de la pobreza a partir de las consecuencias derivadas de las repercusiones de la guerra en Siria. Más de un cuarto de la población vive ya bajo el umbral de la pobreza. Chris, ¿a ti te han sorprendido estas manifestaciones o cómo has asistido a ellas? Ahora hay manifestaciones por todo por el todos mundo. los sitios, sí. Entonces, está todo, el Líbano también. Esto es global. normal. Lo que es interesante de estudiar es la posición de Hezbollah, por ejemplo, que tiene una posición importante en Líbano. Hezbollah y Irán, por ejemplo, en 2011, con la primavera de los pueblos árabes, como dicen, eran a 100% adentro del movimiento popular en la calle. Ahora, si se ve lo que pasa en Irak o en Líbano, Hezbollah y Irán tienen un poco miedo de este movimiento popular porque no saben dónde va. En 2011 era la caída del régimen autoritario de Mubarak. Hoy en día no saben dónde va este movimiento, no hay una dirección política clara, y por eso eso explica un poco que la posición de Hezbollah en Líbano no es muy clara. Lo que pasa, a mí me ha sorprendido mucho, hablamos de que es verdad que ahora hay protestas por todos los sitios, estamos hablando de Chile, de Ecuador, de Cataluña,
es verdad que cada una responde a algo, a unas coordenadas internas, aunque podemos buscar unos puntos de conexión en otro tipo de cosas. Pero quizá las del Líbano han sorprendido por un carácter mucho más festivo, ¿no? Comparadas con América Latina, por ejemplo. Logan. Sí, yo personalmente cuando llegué pensaba llegar en una revolución y pues era un fiestón terrible. Es que la gente estaba súper reanimada, estaba por las calles y sobre todo por lo que dije antes, porque sabían que es una revolución, sí. No porque el cambio del sistema, sino porque en las mentes. Y la gente sabía que se iban uniendo con toda la gente hoy. Y en el sistema libanés es algo genial. Y por eso están tan felices. Luego, ¿cómo va a evoluir la cosa? Claro, eso es lo complicado. Eso es más complicado. Creo que hay que mirar a la parte sur de Beirut, al Hezbollah, como decía Chris. Y hay una cosa muy importante, es que Michel Aoun, que es el presidente, sí. Hizo un discurso el pasado jueves, nadie lo escuchó casi, y Hassan Nasrallah el viernes habló y había todo el país escuchándolo. Así que ahí está la diferencia, ¿no? Sí, ya vemos cómo va Líbano. Pero bueno, hay esperanza por las calles, de lo que puedo decir yo. Beatriz, ¿algún apunte más? Sí, bueno, las protestas no han terminado, eso es verdad, pero a mí lo que me preocupa más de esta situación es que las demandas que hacen la población no van a ningún sitio. Es decir, los discursos de los políticos han ido en la situación de, vale, estamos de acuerdo que hay que reformar el gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Y dicen, pues con los líderes de los partidos. ¿Y qué dice la población? No queremos nada que tenga que ver con el antiguo régimen. Entonces ahora mismo Líbano se encuentra en un impasse. ¿Cómo va a evolucionar si no puede contar con las antiguas instituciones? Empezar de cero ya hemos visto en otros países que es bastante complicado. Tiene particularidades la situación del Líbano, pero es verdad que también tiene cosas que suenan a otros lugares del mundo, ¿no? Que también pasan en otros lugares del mundo. Bueno, ha sido un placer tenerles hoy en esta mesa. Ha sido muy interesante poder analizar toda la situación que se está produciendo en el nuevo tablero sirio con todas las noticias que habíamos acumulado durante el mes de octubre. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana, el próximo viernes en Primera Plana. Gracias.